comenzar la clase. Entonces vamos a darle inicio, ¿bien? Vamos a ir por aquí. Bien, reforzamos. Tema de sinónimos y antónimos. ¿Listo? Hicimos una lluvia de ideas. Seguramente ahorita también podemos volver a hacerla ya con las ideas más claras a qué nos referimos con un sinónimo y a qué nos referimos con un antónimo, ¿no? Parejas de sinónimos o triados de sinónimos, cuartetos, diferente grupo, pero de sinónimos. ¿Qué tendrán en común este tipo de palabras? Bien, vamos a iniciar diciendo que tanto sinónimos como antónimos, las dos categorías gramaticales, bien, nos llevan a tener como objetivos conocer para empezar la definición, el concepto, los campos semánticos que puedan tener palabras, bien, en específico, tanto sinónimos como antónimos, bien. Y hay que saber diferenciar las clases, porque cuando tenemos ejercicios determinados, a veces pesa más, bien, pesa más cierto tipo de sinónimos que otros, cuando tengo que escoger la alternativa correcta y de repente aparentemente tengo más de una alternativa que pueda ser considerada. Bien. Nos sirve mucho, sobre todo el tema de sinónimos, nos sirve mucho para poder graficar en un texto, bien, nuestra calidad lingüística, nuestra riqueza lingüística, evitar las repeticiones en un texto, ¿no? Entonces, uno se puede expresar con propiedad porque tiene una cartilla, una alta gama de dónde escoger palabras, ¿no? Entonces, un texto con variedad de palabras y no repeticiones se ve más atractivo, es más atractivo para el lector, y obviamente también pone al descubierto, como les mencioné hace un momento, nuestra riqueza lingüística, ¿bien? Entonces, todo esto se suma y en conjunto también nos brinda una riqueza a nuestro vocabulario. Entonces, por ahí, si no quieren referirse al, encendiendo el micro, referirse a la clase, participar en la clase utilizando el micro, pueden hacerlo utilizando el chat, ¿bien? También los leo, voy esperando a que puedan participar y ahí vamos trabajando o haciendo un poquito la clase también más dinámica. Bien, etimología de las palabras sinónimos, ¿bien? La mayoría de nuestros estudios, y si ustedes se van a dar cuenta cuando trabajen en lenguaje, en literatura, y más, creo yo, en razonamiento verbal, van a darse cuenta que muchas de las palabras que tenemos son de procedencia o latina o griega, ¿bien? Puesto que obviamente son las dos primeras lenguas, digamos las lenguas madres que se originaron en diferentes partes de nuestro territorio mundial, ¿bien? Entonces, de ellas, por ejemplo, el castellano, ¿verdad? Es una derivación del latín, ¿bien? Entonces tenemos también mucha de influencia de esas raíces latinas, pero también tenemos mucha influencia de voces griegas porque se extendió a muchos lugares, bien, a muchos espacios de nuestro planeta, también descendencia de este imperio, mucho tuvo que ver el tema de dominio, bien, dominio de este imperio o de sus predecesores también, con con todos los demás espacios a nivel mundial. Bien, entonces, la etimología de la palabra sinónimo se basa en dos: sin, que significa conformidad, y onoma, que tiene como significado nombre. Bien, entonces si nos basamos en esas dos voces griegas, tendremos como resultado que la palabra sinónimo significa conformidad de nombres. Bien, conformidad de nombres. Bueno, hemos visto que a lo largo del tiempo esta solamente constituye la base etimológica de lo que la palabra sinónimo es en sí. Bien, ahora vamos a trabajar un poquito en base a la definición. Y aquí sí me gustaría que me ayuden, por favor. Sobre todo los que ya por ahí tenemos la base de este tema.
Me gustaría que me comenten en el chat a qué llamamos entonces sinónimos, ¿no? ¿A qué llamamos entonces sinónimos? Vamos a aceptar el ingreso de sus compañeros que siguen pidiendo ser admitidos. Muy bien, en el chat. Por aquí tengo alumnos que siempre participan. Bueno, ya algunos bastante, bastante activos en las clases, ¿no? De repente hay otros que también quieren empezar. Por ahí, si no me equivoco, algunos nombres, Judith, Tania, Cristian, que por ahí me han estado apoyando. Quisiera que los demás también me apoyen un poquito, como les digo, para poder hacer la clase más dinámica. María. Vamos a ver. Sí, aquellas palabras que son similares. Se le puede decir a las palabras que tienen igual significado. Perfecto. Significados iguales. Criseli. Sí, bien. Con respecto, puede explicar su... Bien, rápidamente, etimología de las palabras, por ahí me han pedido que repita esta parte. La etimología es solamente una base sobre la que se construye todo el concepto de la palabra sinónimo, ¿bien? Entonces, nuestro origen, de dónde venimos, o de dónde viene la denominación, es de voz griega. Bien, sinónimo significa sin conformidad o noma nombre, por lo tanto, conformidad de nombres. Bien, esta es solamente la base, bajo la cual vamos a construir todo lo demás. Bien, la definición de la palabra sinónimo lleva 3 características. Bien, 3 características y tenemos que recordarlas sí o sí. Sobre todo la última que nos va a permitir poder resolver bien los ejercicios. La primera es lo siguiente. Tienen que ser palabras que posean diferente escritura. Bien. Tienen que ser palabras que posean significados iguales o parecidos. Bien. Y cuando me refiero a iguales o parecidos, eso está también en diferentes grados. Entonces, pero mientras posea esa similitud de significados, es constituido como sinónimo. Y por último, estas palabras deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Bien, misma categoría gramatical. Si ya estamos fallando en categorías gramaticales, nuestras respuestas de todas maneras van a fallar cuando tengamos que resolver ejercicios. Entonces, les había comentado que es un tema que tenemos que manejar. Bien, 3 categorías gramaticales básicas que suelen presentarse en este tipo de ejercicios. Bien, la primera es, vamos a ponerle un poco de color, la primera es sustantivos. Fatal, fatal. Creo que voy a utilizar un poco, vamos a ver. ¿Me permiten un segundo? Me parece que por aquí los vecinos están haciendo demasiado ruido. Déjenme, por favor, un segundo para poder cerrar la ventana. Sí, disculpen. Un segundito. Bien, disculpen la interrupción. Bien, se va a estar escuchando mucho ruido. Entonces, trabajamos en base, bien, a 3 categorías gramaticales básicas. Y esto es lo mismo para los antónimos. Ya lo vamos a ver ahorita que con el pasar de los minutos y podamos entrar a ellos. Entonces, definitivamente hay que saberlas y hay que reconocerlas. Bien, entendemos por sustantivos todos aquellos nombres en general. 5 cosas básicas. Animales, cosas, personas, lugares, bien, lugares, y emociones o sentimientos, bien, como quieren llamarlo, a veces valores, ideas, conceptos en general. Bien, personas, animales, lugares, emociones o sentimientos, ideas o conceptos. Objetos también entra en esta categoría. Bien, sustantivos son los nombres que nosotros solemos colocarle a todos esos entes, sean vivos o no vivos, para poder reconocerlos de alguna forma. Adjetivos, características o cualidades. Bien, características o cualidades. Alegre, feliz, divertido, exultante, alborozado, jocoso,
eufórico, lerdo, debería decir al final, lerdo, ¿bien? Entonces, adjetivos, cualidades o características. Y verbos, la mayoría de ellos brindan acciones, ¿bien? La mayoría de verbos se refieren a acciones. Y alguno que otro se refiere a estados, como el verbo ser o como el verbo estar, ¿bien? Entonces, déjenme escribirlo de aquí al lado. Para sustantivos, lo más adecuado es, vamos a ver, lo más adecuado es constituirlo, ¿bien? Es constituirlo como nombres. Wow, ¿qué pasó? No me dejó escoger el color. Ah, ok. Nada. Bien, ya. En el caso de adjetivos, se los mencioné, cualidades o características. Bien, cualidades o características. Esperemos que encaje bien. Bien, cualidades o características. Bien. Y por último, en verbos tenemos acciones. Acciones. Vamos a ver por aquí. No me deja escribir, ¿qué pasó? Bueno, por alguna razón no me deja. Ya, vamos a colocarlo por acá. Acciones o estados. Bien. Tengamos en cuenta, la mayoría se equivoca en dos verbos que son muy conocidos y no lo saben reconocer, que es en el verbo ser y el verbo estar. Bien. Esos dos verbos son Estar. estar, exacto, Criseli. Verbo ser y verbo estar. Y todas sus conjugaciones, ¿eh? Yo soy, tú eres, nosotros somos, nosotros seremos, seré, fui, que es un verbo que tampoco se reconoce, fui, ¿no? En pasado. Y el verbo estar, yo estoy, tú estás, estamos, estaremos, estuvimos, estuvo, todas sus conjugaciones, ¿bien? Por lo tanto, cumplimos con las siguientes características. Sinónimos, diferente escritura. Sinónimos, similitud de significados. Sinónimos, igual categoría gramatical. Entonces, si yo les pongo como inciso aquí la palabra, mira, algo súper sencillo, súper fácil. Les pongo, dime el sinónimo de la palabra ver. Yo te pongo observar u observación. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra ver en este caso? Observar. Observar, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá, creo que por acá se puede apreciar mucho mejor. Bien, exacto. Yo no puedo decir, bueno, ver en este caso es un verbo, y yo no puedo decir que su sinónimo es la palabra observación, porque observación es un sustantivo. Empezando por ahí, si no tiene la misma categoría gramatical, no puede ser considerado un sinónimo. ¿Bien? Entonces, este ejercicio ha sido bastante obvio. Sí, Miss. Sí, Cristian. Este ejercicio es bastante obvio, pero en los siguientes que podamos encontrar puede que no esté tan obvio como se los estoy colocando ahora. Y la dificultad de entender que analizar las categorías gramaticales es lo que va a definir que su respuesta sea correcta o no. Bien, entonces hay que tener cuidado con eso. Vamos un poquito más adelante. Clases de sinónimos. Bien, clases de sinónimos. A ver, cuando tengamos para empezar algún ejercicio donde ustedes puedan ver que tienen más de una alternativa que puedan considerar correcta, vayan a escoger la pareja de sinónimos que posea esta clasificación, ¿bien? Que son los sinónimos absolutos. Por ahí, cuidado con sus micros, por favor. Bien. Vayan por los sinónimos absolutos. ¿Pero qué son los sinónimos absolutos? ¿Qué es lo que son? Bien, los sinónimos absolutos van a ser aquellos que en sus significados, bien, tienen una equivalencia, una similitud completa, una similitud total, bien.
¿Eso qué quiere decir? Que se puede cambiar en cualquier contexto, la palabra puede ser cambiada, ¿bien? Eso no altera el significado de la oración. Vamos a algo un poquito más claro. Vámonos con el ejemplo, de esta forma creo yo lo entendemos mucho mejor. Miren, tenemos la palabra obstáculo y la palabra óbice, ¿bien? Yo les he dicho que las palabras tienen una similitud en significados total, bien, total. Entonces, para que eso ocurra, para empezar estas dos palabras deben cumplir una condición, bien, una condición. Porque tú me podrás decir, profesora, pero ¿cuándo me doy cuenta yo de que esas palabras tienen una similitud total? ¿Por qué no puedo pensar que tenga solamente una similitud parcial? Bien, la principal característica es que tú encuentres lo siguiente. Bien, si estas palabras que te están brindando como sinónimos tienen un solo significado, bien, un solo significado, no tienen más significados, no tienen varios significados, no es polisémica esta palabra. Si tiene un solo significado, va a poder encajar de forma total con el otro sinónimo que también posee un solo significado. Bien, en este caso, bien, obstáculo es una palabra que solo se utiliza para definir, ¿verdad? A toda condición que me genere una limitación para cualquier actividad. Entonces, óbice también emplea un solo significado y óbice solamente es referido también a una condición que me genere limitación para la realización de cualquier actividad. Entonces, como ambas palabras poseen un solo significado, van a encontrar su similitud total. Bien, van a encontrarse que estas dos formarían una pareja de sinónimos absolutos. Entonces, por aquí, el que quiere lo anota. Obviamente, recuerden, ustedes ya están en una academia preuniversitaria. Hay que saber cuándo tomar nota y cuándo no. Yo les recomiendo que sobre todo en esas cosas puntuales. Bien, entonces, estas palabras deberían poseer un solo significado, ¿bien? Y eso les va a permitir efectivamente que puedan ser sinónimos totales, ¿bien? Porque, ¿qué pasa? Bien, y ahora lo vamos a anotar ahorita en los siguientes ejercicios. Vamos a terminar con este mejor, vamos, para poder ponerles la siguiente parte y para que se den cuenta. Entonces, miren, como solo tienen un significado, ya yo puedo decir que son sinónimos absolutos. Y me doy cuenta porque cuando yo lo quiera cambiar en la oración, no va a cambiar su sentido. Bien, yo digo, para realizar nuestro anhelado viaje tuvimos que superar muchos obstáculos. Bien, si yo lo quiero cambiar, sería de esta forma. Para realizar nuestro anhelado viaje tuvimos que superar muchos óbices. Bien, y el hecho de haber cambiado las palabras no ha alterado el significado o el mensaje que quería enviar mi oración. ¿Bien? No lo alteró. Esa es una de las características principales de nuestros sinónimos absolutos. ¿Bien? No cambia el sentido de la oración, no la cambia. De ahí lo van a notar nuevamente con el siguiente grupo de sinónimos absolutos, que es otorgar, conceder. Otorgar y conceder. Ambas palabras solo tienen un significado. ¿Bien? No son referentes a más de uno. Entonces, rápidamente podemos darnos cuenta que estos dos formarían una pareja de sinónimos absolutos. Y lo van a corroborar cuando quieran cambiar estas dos palabras en la misma oración. Por su destacada trayectoria intelectual, el Congreso le va a otorgar su máximo galardón. O, por su destacada trayectoria intelectual, el Congreso le va a conceder su máximo galardón. ¿Bien? En cualquiera de los dos casos estamos utilizando, bien, en cualquiera de los dos casos estamos utilizando el mismo sentido para la oración, no cambia. Caso contrario ocurre con los sinónimos relativos, ¿bien? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es el genio o genia que me dice a raíz de lo que les he dicho? Escríbanlo por el chat o participen con el micro abierto.
¿Cómo entonces me doy cuenta de que una pareja de sinónimos puede ser relativa, perdón? Una pareja de sinónimos puede ser relativa, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta yo de eso? ¿De qué forma? A ver, ¿cómo me doy cuenta yo cuando tengo una pareja de palabras y digo, ¿serán absolutos o relativos? Si es lo opuesto, no se puede reemplazar directamente. Claro, exacto. ¿Quién participó? Disculpen. Criseli, bien, ya que no posee un significado exactamente igual, al leer la frase. Ya, pero ¿cómo me daría cuenta yo que esa pareja son sinónimos sin necesidad de saber su concepto, sin necesidad de saber de que se oponen totalmente en la oración o no se oponen totalmente en la oración? ¿Cómo podría yo definir en este caso que una pareja de sinónimos sea relativo u absoluto al ojo, sin necesidad de saber conceptos ni trabajar mucho, ni tener mucho conocimiento sobre ello? ¿Cómo me doy cuenta? Yo me refiero a cómo reconocer en el momento eso. Viendo si los significados son iguales o parecidos, o tal vez no sean similares, entonces tratamos de tacharlo o algo así. Ya, va un poquito más específico. A ver, vamos a ver el último comentario. Y a base de eso lo en el mismo lugar. Ya. Antes de tener que reemplazar en las oraciones, antes que darnos cuenta que si cambia o no cambia el significado de la oración cuando yo lo reemplazo, antes de todo eso, ¿cómo me puedo dar yo cuenta? Por su grado gramatical. No por su grado gramatical. Me voy a dar cuenta por lo siguiente. Aquí yo les dije, mira, lo he escrito. Si estas dos palabras, cada una de ellas posee un solo significado, eso quiere decir que voy a encontrar una similitud total en su sinonimia, ¿bien? Pero si yo veo y yo siento que una de las palabras que está aquí ya posee polisemia, ¿bien? ¿Quién posee polisemia aquí? ¿Rico o adinerado? ¿Quién posee polisemia? ¿Rico o adinerado? Rico. Rico. Rico tiene dos acepciones iniciales, sin irnos más allá. Persona que posee mucho dinero y Y de cualidad de, con Sabor. sabor. exacto, cualidad de sabor, ¿no? Cualidad de estar en perfecto estado de sabor. Entonces, si yo ya me doy cuenta que una palabra tiene más de un significado, en este caso la palabra rico tiene dos, de por sí ya, cuando yo tenga que reemplazar las palabras, el sentido de la oración va a cambiar. ¿Bien? Entonces, ese es, si es que en algún momento se les concede alguna pregunta de admisión en el que les digan marca si es absoluto o si es relativo. A veces en el momento no se nos ocurre una oración como para poder hacer el intercambio, o sea, no viene a nuestra mente rápidamente esa oración para poder practicar el intercambio de palabras y a ver si cambia o no cambia el sentido, ¿no? Entonces, lo primero que yo hago y en lo que debo pensar directamente es, ya, deme la pareja de palabras. Tengo la pareja de palabras. ¿Alguna de ellas tiene más significados? Ay, así. Entonces ya de frente, es relativo. ¿Bien? Son sinónimos relativos. De frente. Apunten eso bien. Sin necesidad de ir a reemplazar las palabras en la oración, si es que una de ellas tiene más de un significado, ya puedo decir que no son sinónimos absolutos, serían sinónimos relativos, ¿bien? Y eso pasa aquí, porque yo puedo decir, Bill Gates es el hombre más rico del mundo, es el hombre más adinerado del mundo, ¿no? Ahí puede encajar. Pero ¿qué pasa si yo digo, después del almuerzo disfruté un rico postre? No voy a decir, disfruté un adinerado postre. No hay sentido en la oración, ¿bien? Entonces tomen en cuenta muy bien lo que les acabo de decir. Te das cuenta rápidamente cuando son relativos si es que una de las palabras de esa pareja de sinónimos posee
más de un significado. En este caso, la palabra rico es la palabra, bien, la palabra rico es la palabra que carecía, bien, es la palabra que carecía, perdón, tenía dos significados, bien, tenía más de un significado. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Una de las palabras posee, a eso se le llama polisemia, bien, más de un significado. Una de las palabras posee polisemia. Es una de las condiciones que a mí me ayuda bastante a tener que, vamos a ver, ya aceptaron a la alumna que está queriendo ingresar, si no me equivoco. Bien, perfecto. Hasta ahí, bien. Vamos a la siguiente parte. Yo creo que ya el siguiente ejemplo lo pueden revisar también ustedes, sano, ileso, etcétera. Lo podemos revisar nosotros mismos de forma personal. Vamos a la siguiente página. Y aquí vamos a agilizar un poco porque no es necesario... A ver, no es tan difícil de comprender, no es necesario ahondar tanto como en los relativos y en los absolutos. ¿Bien? No lo veo. Ya. Gracias, aquí me va a ayudar. Sí, a veces me sale el aviso y tengo que parar un rato para admitir a los chicos. Bien. Vamos con los sinónimos con diferencia de grados. Imaginemos un termómetro. Bien, y creo que se les había planteado. Imaginemos un termómetro. Entonces, tú tienes un máximo de temperatura al cual podrías llegar. ¿Bien? Y tenemos temperaturas parciales, ¿no? No llegan al máximo, están por ahí, en un porcentaje determinado. Lo mismo ocurre con sinónimos con diferencia de grado. ¿Bien? Hay sinónimos más intensos que otros, por decirlo así, ¿no? Sollozar, llorar. Sollozar, apenas estoy mostrando lagrimeo, apenas estoy mostrando por ahí un poquito de sensación, ¿verdad? Expresión facial con que quiero llorar. Apenas 10, 20%. Mientras que llorar ya está en un 50% de la expresión. ¿Bien? Igual, querer. Bueno, querer está al 40%. Amar es el 100%. ¿Bien? Ruido pequeño, sin mucha intensidad, está en un 30% por ahí de expresión, mientras que estruendo está en un 80%. ¿Bien? ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que no necesitamos ahondar mucho en eso. Perfecto, sí. Avísenme, por favor. Para mí es mejor que me pregunten y yo saber en qué puedo echarle un poquito más Miss, de... ¿podría repetir? Sí, diferencia de grado. Bien, diferencia de grado. Me refiero a, bueno, algunos me dicen perfect, muy bien, están practicando el inglés. Diferencia de grado me refiero a que yo podría ser más intenso con mis expresiones. Bien, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Ayer me tocó hablar en público y te juro que sentí mucho miedo, ¿no? Y tú me escuchas y me dices, wow, estuvo nerviosa. Pero yo también te puedo decir, ayer me tocó exponer frente a un público y sentí pánico. Me quedé congelada y no dije nada. Entonces ya tú ahí estás notando que estoy utilizando un sinónimo de miedo, que es pánico, pero ya te denota más intensidad. No solo estuve nerviosa, posiblemente hasta quedé en shock, ¿no? Entonces, los sinónimos con diferencia de grados tienen esas características. ¿Bien? Tienen esas características que te muestran una palabra, pero obviamente de forma más intensa que otra. Son sinónimos, sí, pero miren la intensidad, ¿no? Miren la intensidad. Miren la intensidad de las palabras, porque eso también cambia un poco el sentido de la oración. Ojo con eso. Sinónimos con diferencia de uso. Esto tiene que ver mucho con el registro que usamos. Mientras que con un amigo posiblemente nosotros podemos decir, oye, causa, ¿qué haces? ¿No? Y acá pueden entrar incluso los temas vulgares, ¿no? Que vulgar no es algo grosero necesariamente.
Vulgar es un registro que utilizamos para comunicarnos, ¿bien? Me refiero a que el registro contribuye a todas esas características léxicas que podemos utilizar, sobre todo las palabras, ¿bien? Las palabras entran en un tono más chabacano, ¿bien? En vez de decir ladrón, digo choro. En vez de decir ebrio, digo borracho. En vez de decir estómago, digo panza. En vez de decir compañero, compinche. En vez de decir amigo, causa. ¿Bien? Son sinónimos, ¿sí, profesora? Son sinónimos, solo que son sinónimos con diferencia de uso. Porque el registro que se utiliza, mientras que un registro es más formal, el otro registro es más informal, puede ser un registro un poco vulgar. ¿Bien? Son sinónimos, solo que con diferencia, por decirlo así, de contextos en los que los podemos utilizar. Y los sinónimos eufemísticos. Un eufemismo es una expresión que, digámoslo así, me ayuda a disimular lo feo que pueda sonar, ¿bien? Cierta palabra. Por ejemplo, en vez de decir, mi primo está en la cárcel. No sé, profesora, no me hace sentir tan cómoda decir eso. Entonces, mi primo está en un centro de readaptación, ¿no? Ya no suena tan fuerte la expresión, o incluso tan incómoda. Igual, la palabra preñada es una palabra que se ha vulgarizado hoy en día, ¿no? Uno dice, ay no, qué feo, ¿cómo vas a decir preñada? No te expreses de esa forma, ¿no? Y ocurre. Entonces dicen, no te expreses de esa forma. Entonces, si no quieres que me exprese de esa forma, ¿qué otra cosa puedo decir? Ah, bien, esa señorita está encinta. Bien, esa señorita está encinta. Igual, ¿no? ¿En qué trabajas? Soy sirvienta. Posiblemente resulte un poco tosco. ¿Ya? Entonces, soy trabajadora del hogar. Bien, en eso consiste un sinónimo eufemístico. Bien, y nosotros, sin querer queriendo, utilizamos eufemismos en la vida real, ¿no? Cuando no queremos decirle a alguien, oye, ¿no? Oye, ya pues, no seas tonta, le dicen algunos, ¿no? O bueno, siempre maquillamos las situaciones, ¿bien? En vez de querer expresarle a alguien cierta palabra, porque podemos notar que puede ser algo grosero o algo degradante, decimos alguna otra palabra o alguna otra frase que nos ayude a embellecer un poco lo que estamos tratando de decir. ¿Bien? En este punto, hasta este momento, tenemos claras las ideas. Sé que hay muchos tipos de sinónimos, pero tenemos claro a qué nos referimos con una cosa y otra, con un término y con otro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Vámonos a los ejercicios ya. Sí, me dicen por ahí. Vámonos a los ejercicios, ¿bien? Van a encontrar que la estructura del ejercicio es esta. Les dan un inciso, les dan una palabra clave, una premisa, ¿bien? Y les dan alternativas, ¿listo? De esa forma les presentan los ejercicios a ustedes. Entonces, a veces, ¿bien? A veces tenemos opciones o alternativas que son distractoras. Es lo primero que tenemos que descartar. Lo que definitivamente no va, como quien dice, no va. Bien, ¿qué hacemos primero para poder solucionar este tipo de ejercicios? Lo primero que haces es darte cuenta de la categoría gramatical, bien, la categoría gramatical que tiene esta palabra. Bien. Método es un verbo, sustantivo o adjetivo. ¿Quién me dice? Método. Método, verbo, sustantivo o adjetivo. ¿Qué es? ¿Cuál de las tres palabras? Sustantivo, perfecto. Es un sustantivo. Por lo tanto, la alternativa que yo tenga que buscar como respuesta debe ser un sustantivo. ¿Bien? Eso para empezar. Otro paso que yo recomiendo es que cuando tú tengas una premisa, consideres un poco los significados que esta premisa tiene. ¿Tiene un solo significado? ¿Tiene más de uno? ¿Tiene dos? No lo sé.
revísalos, ¿bien? Revísalos porque eso también te puede ayudar a identificar el sinónimo adecuado dentro de las alternativas. Entonces, sí o sí, tengo que darme cuenta qué tipo de palabra estoy refiriendo en el ejercicio, ¿bien? Entonces, antes de ver el tema de los antónimos, vamos a trabajar con los ejercicios. A ver, stop. Permítanme, stop. Por aquí creo yo he marcado las respuestas. Vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo. Bien. Está congelado un momento la pantalla para poder... Bien. Ahora sí. Listo. Vamos a agrandar la imagen. Me voy primero con los sinónimos. Bien, me voy primero con los sinónimos. Vamos a resolver ejercicios de sinónimos. Entonces, aquí por favor tratemos de apuntar al lado de nuestras hojitas. Mi recomendación es que les voy a brindar no solo la respuesta, sino que también vamos a tratar de trabajar con el significado de algunas otras palabras para que puedan tener un poco de vocabulario y en algún momento les toque otro ejercicio de este tipo, ustedes puedan aplicarlo. Bien, excepcional. Por favor, participen con el chat, ¿sí? Rétense a ustedes mismos y adelántense un poco a lo que yo voy a resolver con ustedes para que puedan justamente ir viendo cómo les va, en qué nivel estamos, qué necesitamos, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. ¿Bien? Ok, excepcional. Es una palabra que significa, sí, por ahí algunos, excepcional. ¿Qué significa la palabra excepcional? Singular. Comentamos. Ajá, excepcional es algo único, ¿bien? Excepcional es algo único. Es algo que, exacto. Bien, excepcional es algo único, ¿bien? Algo que no ocurre dos veces, algo insólito, algo inusual. Puede irse por todas esas excepciones. Inusual, único, anómalo, porque no ocurre así nada más, no ocurre de forma usual. Entonces, su sinónimo sería la palabra más cercana, algo singular. Singular significa único, singular también puede significar uno solo, ¿verdad? Pero en este caso la palabra singular lo vamos a relacionar con único. ¿Bien? Por ahí, paradisiaco, si se encuentra en algún otro... ay, ¿qué pasó? ¿Hice algo? Me parece que hice... Me parece que se marcó. Sí, vamos a ver. Ya. Bien. Entonces, bien, si es que tienen la palabra paradisiaco, no se olviden que paradisiaco está relacionado con lo celestial. Bien, con lo celestial. Celestial, angelical, bien, la palabra paradisiaco, todo significado que esté relacionado a paraíso. También se puede relacionar con la palabra que es algo muy delicioso, algo maravilloso, por eso la palabra paradisiaco. Bien, excitante, tenemos algo que nos suele apasionar mucho, bien, nos suele apasionar, apasionante, algo provocador, bien, y desequilibrado puede atenerse, por ejemplo, a una palabra inestable, bien, inestable, o también puede ser demente, desequilibrado, cuando tenemos una mesa que no está bien, ¿no? Que se mueve mucho, por decirlo así. Entonces, está inestable, está desnivelado. Pero si nos queremos referir a una persona desequilibrada que carece de equilibrio mental, bien, podemos decir trastornado, demente, ¿bien? En este caso, ¿cuál habría sido los pasos para poder analizar estos ejercicios? Lo primero que tengo que decir es qué tipo de categoría gramatical posee excepcional. Y excepcional ¿qué tipo de palabra es?
Exacto, es un adjetivo. ¿Bien? Es un adjetivo. Entonces, por lo tanto, su sinónimo debe haber sido un adjetivo también. Aquí está fácil porque todas las palabras en las alternativas son adjetivos también. Bien, vamos a lo siguiente. Número 3, sinónimo de cordura. ¿Qué es cordura? Sinónimo, adjetivo, sustantivo, verbo. Cordura. Adjetivo, sustantivo, verbo. Cordura es el nombre que se le da. Adjetivo, Miss. Si hablo de nombre, estoy hablando de... Adjetivo. O Si estoy hablando de nombre, estoy hablando de un sustantivo. Sustantivo. Ujú. Nombre que se le da a una condición, ¿no? Una condición. Sustantivo, perfecto. Bien, entonces su sinónimo debe ser un sustantivo. ¿Cuál será el más adecuado? ¿Cuál será el más adecuado? La letra A, la primera. Está bien. Estamos bien, ¿ok? Sensatez, sensatez. Sensatez también es prudencia, ¿no? Cordura es prudencia. Sensatez, que yo tengo juicio, que soy discreto, discreción. Bien, tengo tacto para decir las cosas. Tacto. Frenesí, no olvidemos, esta palabra también es bastante común. Frenesí es arrebato. Bien, salir de la zona de calma en la que uno está. Arrebato, desenfreno, por ejemplo. Tenemos la palabra, bueno, sorpresa, incomodidad, esmero, creo que son palabras que podemos manejar, ¿verdad? Siguiente. O sea, vamos a la pregunta 5. El sinónimo de lerdo. Sinónimo de lerdo. Lerdo podemos relacionarlo a lo más pronto a torpe, tonto. Sí. Tonto es. Bien, descuidado, lento, bobo, lo que diríamos nosotros. A veces decimos necio también, que necio lo relacionamos con otros significados, pero no, necio es tonto, lerdo. Sí, me dicen por ahí. 5, la E. Vamos a ver. Es la letra E, entonces sí, ya lo tenemos, está bien claro, ¿no? Torpe, lerdo. O lerdo, torpe. Lerdo, ¿qué tipo de palabra es? Adjetivo, sustantivo, verbo. ¿Nada? Es una característica, lerdo. Yo le puedo decir a ella, oye, tú eres lerda, algo lerda, ¿no? Adjetivo. sustantivo. Adjetivo. Acuérdense que es un adjetivo, es una característica. Hace un momento lo hemos ahí anotado. Bien, revisen sus apuntes. Adjetivo. Bien, por lo tanto su sinónimo también debe ser un adjetivo. Bien. Por aquí, ¿qué significa la palabra sagaz? Bien, sagaz. Una persona sutil, bien, que es astuto, que es avispado, vivo, como le diríamos nosotros. De ahí tenemos la palabra irónico. Irónico, burlón, sarcástico, bien, burlón, sarcástico, satírico, ¿listo? Pero definitivamente el significado que se le acercó es el de torpe. Vamos a la número 7, venerable. Una venerable, una persona que es merecedor de respeto, honorable, respetable. Bien, una persona bastante virtuosa. ¿Qué tipo de palabra tenemos ahí? Adjetivo, verbo, sustantivo. Muy bien, adjetivo. Porque es una característica, ¿bien? Por lo tanto, su sinónimo debe ser adjetivo. Vamos a ver. Hemos dicho que puede ser honorable y respetable, ¿no?
Está muy bien. Pero vamos al antónimo. Antónimo de honorable o respetable, perseverante, no tiene nada que ver, ¿verdad? Perseverante es una persona constante, que sigue adelante. Disciplinado, ¿no? Entonces no tiene nada que ver, por lo tanto, indigno es el antónimo más próximo, ¿no? Si una persona es irrespetable, digna de respeto y de honor, todo lo contrario será indigno. Por lo tanto, la respuesta sería la letra B. Bien. Vamos a la siguiente alternativa. Vamos con la número 9. Bien. Vamos a revisar la hora también. ¿Qué hora es? 9. Ya. Sí. Vamos a ver. Número 9, 8. 8, vamos a la 8. Yo creo que antónimo también lo podemos... También creo que lo podemos resolver. 8, 9. 9, vamos a la 9. ¿Qué opción presenta solo sinónimos? Sinónimos, nada más. Acá sí. Fíjense que los dos sean adjetivos, que los dos sean sustantivos, que los dos sean verbos. En el caso de solidez y economía, los dos son sustantivos. Bien. Beodo y ebrio, los dos son adjetivos. Estribor e izquierda son sustantivos también. Dilatación y estrechamiento, los dos son sustantivos. Y evacuar y reproducir, los dos son verbos. Entonces, por ahí no va el asunto. Por ahí no podemos descartar posibilidades. Entonces, lo único que tenemos que hacer es analizar. ¿Sí? ¿Alguien que me brinde su respuesta? La 2, Miss. La 2 es la B, dicen. Ya, vamos a ver. Dice, ¿no? Beodo, ebrio. Bien. Aquí podemos tener un sinónimo eufemístico, ¿no? En vez de decir ebrio, borracho, digo beodo. Suena más adecuado, ¿no? Suena más formal. Bien. ¿Por qué solidez y economía no podrían ser una de nuestras posibilidades también directas? Solidez, aunque economía pueda relacionarse con algo sólido, algo estable, solidez tiene que ver más que nada con robustez, ¿no? Fortaleza. Y economía tiene que ver con riqueza, con ahorro, con reserva de dinero. Entonces no tendrían relación alguna. Estribor es la parte lateral derecha de un barco, una embarcación. E izquierda entonces sería su antónimo. Dilatación y estrechamiento. Dilatarse, expandirse, propagarse. ¿Bien? Entonces es lo contrario de estrechamiento. Evacuar, salir, abandonar. ¿Bien? Tener que vaciar un lugar, por ejemplo. Retirar. ¿Bien? Evacuar, retirar. Vamos a la 11, par de sinónimos. Nuevamente, desagravio y reparación, ambos son sustantivos. Antipático y abúlico, ambos son adjetivos. Provocador y pacífico, son adjetivos. Omitir y considerar, verbos. Inexpresivo y rebelde, adjetivos. Bien, entonces tampoco va por ese lado, porque todos cumplen con tener la misma categoría gramatical. Entonces, ¿qué es un desagravio? ¿Qué es un desagravio? Una reparación, una indemnización que te hacen, bien, por algún daño, por ejemplo, te compensan, una compensación. Bien, por lo tanto, es todo lo contrario a reparación. Perdón. Entonces, es bastante similar a reparación, mejor dicho, ¿no? Desagravio, reparación, compensación, indemnización. Entonces, es muy parecido. Ahí tenemos ya podría ser nuestra buena opción.
Antipático, abúlico. Antipático, abúlico. Antipático es una persona, una característica que indica, es alguien seco, parco, grosero incluso. En cambio, abúlico tiene que estar un poquito más relacionado a una persona que es dejada, que no tiene iniciativa, apático, ¿bien? Mientras que antipático es en la relación con los demás, en el trato que tiene con los demás. Abúlico también tiene por ahí la misma, es muy cercano, pero abúlico es una característica más personal, no con el trato hacia los demás, sino cómo eres tú, simplemente, ¿bien? Entonces, por ahí pudimos haber tenido ya alguna alternativa distractora, y hay que saber eliminar esas alternativas. Entonces, por aquí creo que ya podemos marcar la A, ¿no? Provocador y pacífico, al ojo. Provocador es alguien, una característica, bien, de una persona que quiere buscar tu reacción, ¿verdad? Mientras que pacífico es alguien quieto, no va a ceder a esa provocación. Desganado, reposado. Entonces, todo lo contrario. Omitir y considerar. Omitir. Omitir. No tomar en cuenta, por ejemplo, puede ser olvidarse de algo o prescindir de algo. Mientras que considerar, obviamente, es tomarlo en cuenta. Inexpresivo y rebelde. Inexpresivo. Hay una palabra que la utilizan bastante también en los ejercicios, que es flemático. Flemático es inexpresivo. ¿Ya? Flemático es inexpresivo. Flemático es inexpresivo. Entonces, ojo con esa palabra que es muy conocida en los ejercicios. Y sin expresivo puede ser, perdón profesora, sinónimo de rebelde. No, no sería su sinónimo, ¿no? Al contrario, sería posiblemente un antónimo hasta cierto grado. La alternativa es que solo presente sinónimos en la número 13. Dimisión, perdón. ¿Qué es dimisión? Dimisión es una aclaración. ¿Bien? Dimisión, perdón. No, perdón, me estoy confundiendo. Estoy leyendo el ejercicio anterior. Dimitir. Perdonar no es su sinónimo, porque perdonar es librar de culpa, ¿verdad? Mientras que dimisión o dimitir está relacionado con renunciar. Bien, con renunciar, abandonar algo. Prolijo y breve. Prolijo es algo bastante minucioso, algo muy limpio, muy cuidadoso. Y breve ya saben que es, ¿verdad? De corta aparición, de corta duración. Lacerar, herir, dañar, lastimar. Y respetar es todo lo contrario. Dilatar. Dilatar tiene dos acepciones. Bien, dilatar que es expandir, y dilatar que implica el hecho de retardar algo o retrasar algo. Bien, tener que aplazar, darle más tiempo. Por lo tanto, yo creo que dilatar y retrasar podría ser una buena opción, ¿verdad? Son sinónimos. ¿Por qué privilegio? Bien, privilegio es un beneficio, bien, una prerrogativa, como le dirían, mientras que obligación no está relacionado en mucho que ver con esta palabra, bien. Obligación, compromiso. Entonces, la palabra más cercana para hacer sus sinónimos es la palabra dilatar y retrasar. Bien, no sé si hay otro ejercicio más sobre sinónimos. Ya, por aquí en esta página. Relacione cada palabra con su sinónimo. Apremiante. Algo que no se puede aplazar más. Bien, algo que es urgente. Ya, para allá. 1C. Tenemos dos posibilidades con 1C. La A, la letra A y la letra C, ¿no? Indulgencia. Benignidad, por ejemplo. Indulgencia es una condición de ser muy bueno, muy tolerante con algo, muy compasivo con algo.
Entonces debe ser benevolente, muy bueno. Bien, benevolencia, perdón. Indulgencia, benevolencia. 2D. Y de por sí ya vemos que aquí la 2D sería esta la alternativa, ¿no? De tal modo que transitorio, mientras que transitorio es algo que puede ser efímero, bien, algo que solo dura cierta temporada, tenemos su sinónimo pasajero, ¿no? Efímero, transitorio, recurrente. Mientras que la palabra, tenemos lo último, pueril, que es infantil, aniñado, bien, infantil, aniñado, también es un adjetivo. Los dos son adjetivos, entonces están ahí bien relacionados. Listo, vamos con lo siguiente. ¿Qué hora tenemos? ¿Quién me indica la hora? Vamos a medir un poco el tiempo. Son 9:10. Bien. Muy bien. Ustedes tienen que dar su prueba 9:45, ¿bien? Van a tener 15 minutos para poder dar su prueba. Entonces tenemos 35 minutos adicionales para poder terminar de resolver y explicar la siguiente parte. Bien, vamos con los antónimos. Ya tienen explicado todo lo que les he dicho hace un momento, así que está de más tener que repetir los mismos objetivos, porque con sinónimos y antónimos trabajamos bajo lo mismo. Acrecentar nuestro vocabulario, evitar las repeticiones en los textos, ¿bien? Poder reconocer e identificar diferencias, los diferentes tipos de, y obviamente cuando ya tenemos vocabulario y podemos manejar las otras habilidades, nos es más fácil comprender diversos textos, comprender diversas relaciones entre palabras, entonces nos ayuda en general, en gramática, en sintaxis, ¿bien? En semántica, nos ayuda bastante a manejar esos, digamos, esas ramas de todo lo que competiría nuestra habilidad comunicativa. ¿Bien? Entonces, etimología también tenemos voces griegas, anti, que significa opuesto o contrario, y onoma, que ya lo hemos revisado, que significa nombre. ¿Bien? Entonces, por etimología, antónimo significará nombres opuestos o contrarios. Bien, y no se diferencia mucho. En antónimos también debemos cumplir con 3 características. Palabras que se escriben diferente, palabras que poseen a la misma categoría gramatical, y palabras que tienen significados que se oponen, se contradicen. Bien. Y aquí ya lo tengo nuevamente, ¿no? Los sustantivos son nombres, los adjetivos son características o cualidades, y los verbos indican acciones o estados, como el verbo ser o como el verbo estar. Bien, clases de antónimos. Acá vamos a echarle un poquito de ojo. Tenemos antónimos absolutos y antónimos relativos. Bien. A ver, en este caso, como tienen significados que se oponen, ya el sentido de la oración cambia. Bien, ya el sentido de la oración cambia. Entonces, si yo intento cambiar un antónimo por otro antónimo en alguna oración, va a cambiar por completo el sentido de esta. Entonces, lo que tenemos cuando hablamos de antónimos absolutos es el ejemplo del termómetro que les di hace un momento. Si este antónimo llega al 100% de su oposición, se le llama absoluto. Al antónimo más intenso que tú te puedas imaginar, sería antónimo absoluto, perdón. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Miren aquí. Vamos a tomar a gritar, susurrar. ¿Bien? Lo más opuesto a la palabra gritar, elevar la voz, lo más opuesto es susurrar. Bien. En el medio, por ahí de oposición, podría estar incluso hablar.
¿verdad? Pero no es tan opuesto como susurrar. Susurrar y gritar están al 100% de oposición, en los extremos. Por eso se le llama antónimos absolutos, ¿no? Risa, llanto. Están en los extremos. Bien, están en los extremos. En el medio, por ahí, no tan caliente, tibio, tibio de antónimos, estaría de repente sonrisa, ¿no? Pero lo más, sonrisa, porque sonrisa solamente es una expresión facial, mientras que risa compete al sonido que hacemos al reír, ¿verdad? Eso mezclado de las expresiones faciales. Entonces ahí vemos, opuestos, ¿bien? Opuestos al 100%. Mientras que los antónimos relativos no llegan al 100% del termómetro, ¿bien? Se quedaron en el 50, 40, 60, 70 de todo. ¿Entendido? ¿Sí? Se quedaron en el 50, 60, 70 de todo. Está ahí, a medias. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿No? Así como les dije hace rato, gritar, susurrar. Pero en el camino estará pues por ahí hablar. ¿Bien? Hablar sería el antónimo relativo porque se queda a medias del termómetro. En cambio, susurrar sería el antónimo absoluto porque llega al extremo, al 100% de oposición. ¿Se entiende con los relativos y absolutos? ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende la diferencia? Por ahí, sí, me dice Nicole. Perfecto. Antónimos morfológicos y lexicales. Bien. Imagínense cualquier palabra. Aquí tenemos una, por ejemplo, conforme. Bien. Los antónimos morfológicos son, tomas esta palabra y lo único que haces es adherirle un prefijo. Bien, un prefijo. Por delante le agregamos unas cuantas letras o un grupo de letras que me permita conducirlo a la oposición. Conforme, disconforme. Bien, simplemente se le agrega un prefijo de negación, obviamente, de oposición, ¿no? Legal, ilegal. Casi mantiene toda su estructura. Lo único que hemos aumentado o agregado es un prefijo. Bien. Vamos por el otro lado. Antónimos lexicales. Antónimos lexicales. Antónimos lexicales. Antónimos lexicales. Estos antónimos, a comparación de los morfológicos, bien, que solo agregan un prefijo a la palabra y casi esta se mantiene igual, en los lexicales la forma de la palabra cambia totalmente. Bien, raudo no tiene ni la mínima cercanía con la palabra lento. Igual, alborozar no tiene ni la mínima cercanía con la palabra afligir. Cambia mucho, bien, cambia mucho la escritura de las palabras. A eso básicamente se refieren con morfológicos, cuando ya toman una forma base y solo le agregan prefijos, y lexicales cuando cambia toda la forma de la palabra. Bien, aquí vamos a encontrar antónimos que son excluyentes. Bien, antónimos excluyentes. Dicen, ¿no? Son aquellos en que la existencia de uno presupone la exclusión lógica del otro. Ok, exacto. El hecho que tú menciones una palabra ya te admite la oposición. Bien. Obviamente, si tú dices, no sé, el joven vino solo a la fiesta. El hecho de que viniera solo excluye totalmente ya la posibilidad de que haya venido acompañado, obviamente. Bien, se excluyen los significados. Basta que tú menciones un antónimo y no estás buscando, bien, no estás buscando palabras que se puedan oponer. Por obvias razones sobreentendemos que si vino solo es porque no vino acompañado. Que si este objeto está nuevo es porque no lo hemos usado, no está usado. Bien. Se excluye digamos, por naturalidad, le podemos conceder un antónimo. Muy bien. Vamos por aquí.
Antónimo de recíproco. Antónimo de recíproco. Bien. No, perdón, antónimos recíprocos. Estos de aquí van a indicar ideas contrarias, contrapuestas. La posición es mutuamente correspondida. Bien. ¿Se parecen a los sinónimos absolutos? Más o menos tienen esa relación. Bien. En que su oposición es total. Bien. La existencia de una palabra remite la existencia de la otra. Bien. La existencia de esta palabra remite la existencia de la otra. Son recíprocos porque el antónimo de esta palabra rápidamente, bien, es considerada esta y el antónimo de esta es esta. Bien, no existen más posibilidades dentro de nuestro vocabulario al darnos la palabra de inmediato. Dar, recibir. Enseñar, aprender. Bien, están dentro de un mismo nivel léxico, por mencionarlo de otra forma. Dentro de un mismo nivel léxico. Obrero, patrón. Obrero, jefe, digamos. Preguntar, responder. Bien, admite un pronto antónimo para complementar esa relación de oposición. Estructura del ejercicio de antónimos. Bien, antes de entrar a esta parte, manejamos los conceptos anteriores: antonimia absoluta, antonimia relativa, antonimia lexical, antonimia morfológica, antonimia recíproca y antonimia excluyente. ¿La manejamos? ¿Tenemos claros los conceptos? Con sinceridad, en los ejercicios casi no nos aparece el tema de, por favor, indícame si son antónimos absolutos o recíprocos. Indica si son antónimos de tal o de tal. Eso muy poco ocurre, ¿bien? Muy poco ocurre, pero puede ser una posibilidad, ¿bien? Entonces, ¿lo tenemos claro? ¿Estamos claros con esos conceptos, con esas denominaciones? ¿Sí? Sí, supongo que sí, nadie. Perfecto. Bien, Nicole, gracias por responder. Entonces, se plantean estos ejercicios de la misma forma que sinónimos, ¿bien? De la misma forma. Entonces, primero, identifico cuántos significados pueda tener esta palabra para atenerme a cuántas opciones puedo yo encontrar en las alternativas, ¿bien? Y me dice si es un sinónimo, antónimo, verbo, ¿bien? Ocurre lo mismo que perdón. Si es un antónimo, perdón, si es un verbo, un adjetivo o un sustantivo, perdónenme. Definimos la categoría gramatical, ¿bien? Entonces, hacemos el mismo paso que hemos hecho en los sinónimos. Lo mismo, analizo significados y analizo categoría gramatical. ¿Bien? Ahora, en los antónimos es más usual que encuentren varias alternativas que posiblemente les pueda resultar como las correctas. Bien, entonces vas a escoger siempre la alternativa que se oponga en mayor porcentaje. No el antónimo que sea relativos, ¿bien? El antónimo que sea absoluto, que esté al 100% de posición. Esa es la alternativa que siempre cuenta más, ¿bien? Entonces vamos a ver un solo ejercicio. Felón. Tenemos puro, pérfido, fiel, glotón. ¿Bien? Fiel, glotón. ¿Qué significa la palabra felón? ¿Bien? Felón, desleal, una persona que es falsa, que es traidora. ¿Bien? ¿Cuál será el antónimo? ¿Cuál será el antónimo o la palabra que puedo ponerse en mayor porcentaje? Tenemos algo puro, pérfido, fiel, glotón, débil. Bien, fiel, glotón, débil. Y ya les había mencionado, felón es desleal, falso, traidor, pérfido, engañoso.
Entonces, ¿cuál será el antónimo? Vamos a ver. Felón, ahí se lo dicen, es un adjetivo que comete desde lealtad, que es traicionero, alguna acción fea. Entonces, el antónimo de felón será la palabra que se refiera a todo lo contrario, ¿no? A una persona que no traicione. A una persona que no traicione. ¿Cuáles son las alternativas que teníamos? Puro, pérfido, fiel, glotón, débil. Lo contrario de felón, una persona traicionera, una persona fiel. Tenemos la letra C, fiel. Porque pérfido es un sinónimo, ¿bien? Pérfido es un sinónimo, mientras que nosotros estamos buscando un antónimo. Antónimo de pérfido, de felón, infiel, el antónimo es fiel. Y aquí no tenemos muchas alternativas que nos distraigan, ¿ah? Es puntual la respuesta. Bien, entonces ustedes van a poder revisar los otros dos ejemplos que están dentro de barruntar. Y la palabra versado, versado que es instruido, culto, sabio. Bien. Entonces nosotros nos vamos a ir a los ejercicios nuevamente en la página 5, si no me equivoco. Y vamos a tratar de resolver algunos otros antónimos. Bien. Antónimo de imparcialidad. Bien, antónimo de imparcialidad. ¿Qué será imparcialidad? Imparcialidad es ser objetivo, ¿bien? Objetividad. Una persona imparcial es aquella que no tiene preferencias, que es ecuánime. Entonces, imparcialidad es un sustantivo, ¿no? Imparcialidad, ecuanimidad, objetividad, ¿bien? Es un sustantivo. Por lo tanto, su antónimo también debería ser un sustantivo. Bien, ¿cuál será su antónimo? Antónimo. Antónimo. Me pareció que alguien había hablado, me tengo que apagar mi micro para que no se escuche, creo, bulla y pegar mi oído. Pareciera que alguien me habla, pero bien bajito. Hace un momento, Nicole, pérfido, habíamos indicado que es lo mismo que felón. Significa infiel, traidor. ¿Bien? La respuesta es la letra C, me dicen. Imparcialidad, exacto. Atropello, ¿no? Atropello es todo lo contrario a ser imparcial. Atropello es un abuso, ¿no? Un abuso. Una palabra también común en los exámenes, en los ejercicios de este tipo es avasallamiento. ¿Bien? Avasallamiento. Entonces, atropello, en vez de ponerte atropello o abuso, te ponen avasallamiento. Es una palabra también clave, igual que hace rato les mencioné la palabra, ¿qué palabra les mencioné hace un momento? Se me fue el término. Pero ahorita lo voy a recordar. Bien. Entonces, este vendría a ser el antónimo. ¿Qué significa sosiego? Sosiego es calma. Bien, sosiego es calma. Serenidad, por ejemplo. Quietud. Bien, paz, tranquilidad. Entonces, no tendría nada que ver con la palabra imparcialidad. Vástago. Vástago es descendiente, bien, descendiente de alguien, hijo, somos un brote, hablando en otro contexto, brote. Progenitor. Bien, retoño, ¿no? Entonces, el contrario, exacto, lo contrario será progenitor, lo contrario es progenitor. Lo contrario es progenitor, progenitor, ¿bien? Vamos a ver. Bien. Lo contrario es progenitor. Bien, ¿por qué no puede ser pariente? Vástago es hijo.
hijo, ¿no? Descendiente. Entonces, lo más opuesto de ser hijo es ser padre. Es recíproco, es un antónimo recíproco. Hijo, padre, padre, hijo. ¿Bien? Son antónimos recíprocos. No puede ser pariente. No tiene una relación tan directa como decir progenitor vástago, ¿no? ¿Qué será Franco? Franco tiene también dos acepciones. Una, por ejemplo, es franco en ser libre, estar despejado, bien, que algo es despejado, pero franco también tiene que ver con la palabra honrado, bien, Sinceramente, transparente, veraz, sincero. ¿Listo? Entonces anoten esos significados adicionales. Vamos con la palabra híbrido. Híbrido es un adjetivo, bien, es una condición de adjetivo, una característica. Por lo tanto, también su antónimo debe ser característica. Híbrido es mezclado, ¿bien? Mixto. Híbrido es mezclado, que es mixto. Se podría decir de repente que en otros términos se le menciona bastardo cuando algo es una mezcla de dos cosas, cuando algo no es puro, ¿bien? Por lo tanto, su antónimo es o sería la palabra puro. Por ahí también me lo han dicho por el chat. Puro, ¿bien? Puro sería el antónimo. ¿Qué significa la palabra primitivo? Tiene dos acepciones, ¿bien? La palabra primitivo puede significar algo muy básico, primario, que es como muy elemental, y puede significar la palabra primitivo algo antiguo, ¿bien? Ancestral. ¿Listo? Puede ser algo prehistórico. Tenemos la palabra indecente. Indecente, indecoroso, ¿bien? Impúdico, inmoral. Mientras que la palabra normal ya sabemos que es algo desconocido, ¿verdad? Algo anómalo, que es insólito, fuera de la realidad, que es raro también. Vámonos al otro ejercicio, por favor. Bien, vámonos a la palabra cohesión. Cohesión tiene como sinónimos y antónimos. Cohesión, unión, adherencia, enlace, porque es un sustantivo. Bien, porque es un sustantivo. La B, Miss. Vamos a ver la letra B. Vamos a ver, ya vamos a analizar. Hemos dicho que como sinónimos puede tener enlace, unión, adherencia. Los tres son válidos los tres. Pero como antónimos, sí, lo contrario de enlazar, de unir, lo contrario es dispersar, por ejemplo. Bien, dispersar, enviar a uno por cada lado, dispersión. Pero también diseminación es uno de los antónimos. Diseminar también tiene que ver con lo mismo, ¿bien? Enviar en varias direcciones. También es, así como algo que está unido, se dispersa, ¿bien? En varias direcciones. Entonces tenemos dos alternativas, la 2 y la 3. No solo uno, la 2 y la 3 cumplen con estos requisitos. ¿Qué alternativa presenta un par de antónimos? ¿Qué alternativa presenta un par de antónimos? A ver, factible y posible. Los dos son adjetivos. Azucarado y melifluo son adjetivos. Intolerable y drástico, adjetivos. Pretendiente y solicitante, adjetivos. Perdón, sustantivos. Efímero y vitalicio, adjetivos. Tenemos que todos coinciden, entonces hay que buscar por alternativas. Factible es algo posible,
Bien, realizable. Entonces los dos serían sinónimos. Azucarado y melífluo. Melífluo es algo muy dulce, empalagoso, ¿bien? Y si hablamos como características incluso de una persona, puede ser alguien como melindroso, ¿bien? Entonces los dos son sinónimos. Tenemos intolerable y drástico. Intolerable y drástico. Intolerable, una persona que no posee tolerancia, ¿no? Que no tolera, es un adjetivo. Drástico, una persona también cortante, decidida, que no tolera tampoco. Entonces aquí podríamos tener dos diferentes sinónimos. Pretendiente y solicitante, ambos cumplen la condición de que piden algo, solicitan algo, bien, pretenden algo, así que también son considerados como sinónimos. Efímero y vitalicio. Vitalicio es algo que dura mucho tiempo, incluso se dice porque dura toda la vida, es eterno, bien, mientras que efímero es algo pasajero, bien. Entonces, por ahí tenemos nuestro par de antónimos. Bien. Efímero es una palabra bastante constante también en las preguntas, ¿ah? Resáltenla porque es una palabra más presentes en los exámenes también. Vitalicio, ya eterno, ¿no? Ya lo habíamos dicho, indefinido. ¿Qué alternativa presenta o qué opción presenta una pareja de antónimos en la número 12? Dilucidar y explicar son verbos. Corpulencia y dimensión, ambos son sustantivos. Acoplado, unido, son adjetivos. Aciago, inesperado, son adjetivos. Disuadir y persuadir son verbos. Entonces también no tenemos alternativas para eliminar, al menos por ese aspecto de categorías gramaticales, así que vamos a lo siguiente. Dilucidar y explicar. ¿Cuál sería? ¿Qué es dilucidar? Dilucidar es aclarar, bien, aclarar. También incluye el concepto de explicar, que tú quieres esclarecer algo. Entonces, serían sinónimos y no antónimos como nos piden. Corpulencia y dimensión, bien. Corpulencia y dimensión. Corpulencia, bien, tiene que ver con robustez, con fortaleza, ¿verdad? Y dimensión podría ser acatado como su sinónimo, así que no está dentro de las alternativas que queremos. Acoplado, acoplado, ensamblado, enlazado, unido. Por lo tanto, compite para ser sinónimos. Aciago, aciago inesperado, ¿verdad? Aciago es algo muy triste, bien, algo nefasto. Mientras que inesperado viene a ser simplemente algo que no estaba contemplado, ¿bien? Que no estaba contemplado suceder. Por lo tanto, estos dos no tienen ni siquiera relación de sinonimia. Disuadir y persuadir. Disuadir es convencer, pero para que se resista a algo, para que abandone algo. Es como desalentar, ¿bien? Es convencer para algo, pero para que abandone, no para que sigan en carrera, ¿no? Mientras que persuadir es todo lo contrario. También alientas, pero para que haga algo, no para que lo abandone, sino para que lo logre. Intentas convencerlo de hacer algo. Entonces, en este caso, este vendría a ser su antónimo, disuadir y persuadir. Vamos a ver si por acá tenemos algo más. No. ¿Alguna duda con respecto, por favor, a esta parte? ¿Alguna palabra que no pudieron encontrar, no pudieron? Ajá, Gerson, es la 2. Ajá.
Por ahí me han estado comentando sus respuestas, están bien. ¿Alguna consulta? Ah, prolijo es minucioso, detallado. Bien. Algo sumamente cuidadoso, hecho con mucho cuidado. Limpio, incluso se le dice limpio porque no tiene error. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver la siguiente parte. ¿Preguntas? Ah, me dicen muy bien. Ok, Cristian. Gracias por tu comentario también. Vamos a ver. Sí, me voy captando, me dicen. Qué perfecto, Cristian. Bien, sinónimos y antónimos. Veracidad. Está ligado al sinónimo, al significado de verdad. De ahí procede. Bien, de ahí deriva. Veracidad, verdad. Falsedad. Entonces, su antónimo, falsedad, Falsedad. ¿no? Sí, súper fácil, ¿verdad? Está sencillo. Vamos a ir midiendo el tiempo. Nos quedan 5 minutos para que puedan... Sí, 5 minutos para que puedan ingresar a su evaluación, ¿ya? El sinónimo de propicio, ¿no? Dicen, a ver, yo les voy a brindar una oración y ustedes creo que con eso van a poder ubicar el significado y me van a poder decir cuál sería su... ¿Qué me pide aquí? Vamos a ver. Vamos a mover la ventanita del Zoom. Me pide un sinónimo. ¿Bien? Ya. Propicio. Por favor, ¿no? Antes de actuar, si estás enojado antes de actuar, piensa un poco. Es lo más ¿Eh? es una opción propicia. La semifavorable. Favorable. Favorable. Ya, ¿qué se acá? Bien. Por ahí algunos, ya, sí, se dice. Bien, genuino. Les brindo un ejemplo y ustedes me brindan la respuesta mejor, ¿ya? Para no dictarles directamente la respuesta. Bien, Genuino, genuino, auténtico, ¿la ves? ¿La ves? sinónimo, auténtico. Genuino es verdadero, que no posee falsedad. ¿Qué alternativa no presenta sinónimos? Meditabundo, ensimismado, ambos son adjetivos. Fecundidad y resultado, ambos son sustantivos. Agobiante y angustiante, adjetivos. Resguardo y protección, sustantivos. Disparatado y absurdo, adjetivos. ¿No se escuchó bien? Se escuchó con un poco de ruido. Pueden escribirlo también en el chat, no hay ningún problema si tienen mucho ruido ahí al lado. Sí, por aquí recibo. Es la B. A ver. Fecundidad y resultado. ¿Qué alternativa no presenta sinónimos? Meditabundo, angustiado, resguardo, protección, disparatado, absurdo. Muy bien. Fecundidad, resultado. Muy bien. Ensimismado. Es una palabra también, de las favoritas. De las favoritas. Ensimismado también es triste. Bien abstraído. Pensativo. Que estás embobado. Un momento. ¿Qué opción no presenta antónimos? Desinterés, abulia. Bien. Alternativas. Vamos. La A. Vamos a ver. De abulia viene a ser lo mismo que desinteresa. Desidia. Bien. Desidia, que alguien es dejado, dejadez, apatía, desgano. Me dijeron la A, ¿no? Me dijeron la A. Claro, como estos dos son sinónimos, obviamente, pues no presentan antónimos como piden. Aunque impenetrable y evidente no tienen ninguna relación, así que tampoco presentarían antónimos. Ahí tenemos, bien, tenemos dos opciones posibles. Pero nos vamos por desinterés y abulia, porque es lo más contrario a lo que nos piden, acuérdense. Si nos piden antónimos,
Lo contrario a antónimos es encontrar una pareja de sinónimos. Si tenemos otra alternativa en la que hay un par de palabras que no presentan ningún tipo de relación, ni siquiera sinónimos, se descarta. Tratemos de buscar más una alternativa donde te pidan todo lo contrario a antónimos, ¿bien? Bien, abrumar, preocupar, agobiar, todo lo contrario de aliviar, ¿bien? Relacione cada palabra con su sinónimo. Ornamento, ¿qué será ornamento? Bien, ornamento, lo hemos escuchado en contextos como, por ejemplo, la iglesia, ¿no? Ornamentar, ornamento, una decoración, ¿verdad? Un adorno. Entonces es la 1D. Y por ahí podemos notar que tenemos, vamos a ver, la 1D, 1D, 1D. La A, la D y la E. Percance. Me piden qué, sinónimos. Muy bien. Percance, obstáculo, óbice, contratiempo. Bien. Entonces podemos irnos por la 2B. Y aquí la única alternativa que tendríamos es esta que cumple, ¿no? 2B, percance, contratiempo. 3C, advenedizo extranjero. Y 4D, afable, perdón, 4A, afable, cordial, amable. Bien. Vamos a ver la hora. El otro día me demoré un poco. Vamos a hacer unos dos últimos, ¿bien? Relacione cada término con su antónimo ahora. ¿Qué es extenuado? Perdón, extenuación. Me siento fatigado, me siento cansado, me siento abatido. ¿Bien? Por lo tanto, lo contrario será de extenuación, fortaleza, ¿verdad? Si me siento cansado, extenuado, fatigado, lo contrario es, todavía estoy fuerte, me siento fuerte, fortaleza. Lo contrario de excelencia. Lo contrario de excelencia, inferioridad. Bien, soy excelente, soy inferior. Siguiente. Dice, lo contrario de vamos a ver, presteza. ¿Sí, Gerson? ¿Quieres participar? Aborrecimiento. Disculpa, Tania. Aborrecimiento, Miss. No, en este caso presteza es cuando es la condición de ser muy rápido, ¿bien? Muy rápido, ágil, rápido, veloz. Entonces lo contrario es lentitud. Y por último, dilección. Dilección, consideración, cariño, afecto, lo contrario sería aborrecimiento. Entonces vamos a buscar 1B, 2C, 3D, 4A. ¿Bien? Algarabía, ¿qué es algarabía? Y me dicen verdadero o falso. Sinónimos, ¿no? Si son verdaderos o falsos. Impuesto, gravamen, que es lo mismo. Paulatino, gradual, es lo mismo. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a ir poniendo. La 3 es verdadero. La 2 es verdadero. Saber. Bien. Y tenemos dos alternativas. Vamos a ver por aquí. ¿Alguien que me diga, por favor, la hora? Porque aquí estoy conectada con el otro dispositivo. 9:48, Miss. 9:48, ya. Vamos a ver. Terminamos de resolver este ejercicio, ¿bien? Ya. Algarabía y altanería. Algarabía es ruido. Altanería tiene que ver más que nada con otro contexto, ¿bien? Algarabía es ruido,
alegría, y no está relacionado con altanería, ¿bien? Por lo tanto, no son sinónimos. La respuesta correcta es falso, verdadero, verdadero. ¿Bien? Altanería está relacionado con el término soberbia, por ejemplo. ¿Bien? Soberbia. Entonces, algarabía es alegría. Bien, ruido, fiesta. Alegría, bien. Vamos a ver. Entonces, hasta aquí nos quedamos con ustedes. Vamos a quitarle la lupa. Bien, y la próxima clase les brindo las respuestas de los siguientes ejercicios. Practiquen ustedes. Al inicio de la próxima clase voy a compartirlo por el chat, ¿ya? Ingresamos al chat, les envío todas las respuestas desde la número 13, 14, 15, hasta las que nos hemos quedado, y van a poder ingresar. Entonces, por otro lado, ya podemos ir entrando a la plataforma. Vamos a ver si acá lo puedo introducir. Tengo un poquito lenta la señal, me parece. Y no puedo ingresar muy bien a las... No puedo ingresar muy bien a la plataforma. No, miren, no me permite ingresar a la plataforma. Ya, ahora sí, me parece que sí. Bien, entonces ingresamos por favor a la sección que dice evaluación por clases. Ingresamos por favor y brindamos nuestra... Vamos a ver, sí, por favor, todos ingresan. Ajá, ingresamos a la plataforma evaluación de razonamiento verbal. No se preocupen, muchas gracias al colaborador que tenemos aquí en la academia.